Si te dijera que la Cartagena de Indias, esa ciudad amurallada que todos conocemos como un bastión de poder y riqueza, era en realidad un castillo de naipes a punto de colapsar, ¿me creerías? Por décadas su prosperidad fue una ilusión, financiada por un subsidio real que la hizo fuerte y al mismo tiempo la condenó a la ruina. Hoy vamos a desenterrar la historia detrás de la joya de la corona española, la verdadera razón por la que la independencia, lejos de ser su triunfo, fue el golpe que la dejó en la miseria. En el siglo XVIII, Cartagena no era solo un puerto más, era la joya de la corona del Imperio Español de América, un bastión militar con unas defensas impresionantes que la hacían prácticamente inexpugnable. Su importancia era tal que a finales del siglo era la segunda ciudad más poblada del virreinato de la Nueva Granada. Pero esta fortaleza no se construyó sola ni era gratis. La corona española invirtió una fortuna en sus murallas y fortificaciones, especialmente después de que los ingleses tomaran La Habana en 1762. Esta inversión masiva en obras militares fue la primera gran chispa de su economía. La base económica de Cartagena era un subsidio real llamado el situado. Era una transferencia de dinero de otras provincias del virreinato destinada a pagar los gastos de la guarnición militar y el mantenimiento de las fortificaciones. Este flujo constante de dinero representaba casi la mitad de los ingresos de la ciudad y se convirtió en su motor principal, equivalente a la mitad del salario anual de un trabajador. Pero, ¿fue esta dependencia del situado una ventaja o una debilidad estructural? La prosperidad de la ciudad estaba ligada a su función militar y a la ayuda externa, en lugar de a una economía productiva y autosuficiente. Fue precisamente esta fragilidad lo que causó su colapso cuando el subsidio desapareció tras la independencia. Esto no quiere decir que el contrabando no existiera. Claro que sí, era un problema generalizado en el Caribe, especialmente cuando las guerras entre España, Inglaterra y Francia interrumpían el comercio legal. Sin embargo, los análisis históricos muestran que su impacto real en la economía de la ciudad era mucho menor de lo que se ha dicho, presentando un pequeño porcentaje del Producto Interno Bruto del virreinato. El contrabando era un negocio lucrativo para unos pocos, pero no el pilar que sostenía la economía de toda la ciudad. Desde otra perspectiva, se podría decir que aunque los números no lo muestran como el motor principal, el hecho de que la élite estuviera involucrada nos hace pensar que no era solo un negocio, sino también un ejercicio de poder y resistencia frente a las rígidas políticas de la corona. Curiosamente, a diferencia de otras islas del Caribe, la región no desarrolló una economía de plantaciones. Las unidades agrícolas eran pequeñas y orientadas al consumo local. Se podría argumentar que esta debilidad se debió en parte a las condiciones geográficas y climáticas, pero también es posible que el mismo sistema colonial, enfocado en la minería del interior y en la función militar de los puertos, no fomentara la inversión a gran escala en agricultura en la región caribeña. Así que la prosperidad de Cartagena a finales del siglo XVIII se debió a su rol como centro militar y a los subsidios reales que lo financiaban. La prueba de su modelo económico fue lo que sucedió después de la independencia, cuando el situado desapareció. La economía de la ciudad colapsó. Ahora, para entender quiénes eran los que manejaban esta economía y quiénes sufrieron las consecuencias de su colapso, tenemos que conocer a las familias detrás de ella. Y una de las más fascinantes es la familia Amador, una red familiar que tendió un puente invisible entre el puerto de Cádiz en España y la bahía de Cartagena. Esteban Baltasar de Amador, un comerciante gaditano, llegó a Cartagena en la década de 1760 y se casó con una mujer criolla, Josefa Rodríguez Funes. Tuvieron 10 hijos y con ellos construyeron una poderosa red de negocios que se extendía por toda Hispanoamérica. En una época en la que no había contratos legales garantizados, estas redes familiares eran el capital social más valioso. La confianza y la reciprocidad eran la base de todo. Los Amador, como muchos otros comerciantes de su tiempo, se enfrentaron a enormes desafíos, especialmente las guerras continuas que interrumpían el comercio. Pero su capacidad de adaptación fue clave.
Usaban sus contactos familiares para sortear las restricciones y si era necesario recurrían al comercio con naciones neutrales. Su influencia era tal que Esteban de Amador llegó a ser alcalde de Cartagena y sus hijos y yernos, como José Ignacio de Pombo, se involucraron activamente en el Consulado de Comercio, una institución que promovía el desarrollo económico. Pombo, un intelectual clave de la época, fue muy crítico con la forma en que el sistema fiscal español afectaba la agricultura y el comercio. Sin embargo, el destino de esta familia cambiaría radicalmente con la llegada de la crisis de la independencia. La rutina del comercio se transformó en la acción política y militar. Miembros de la familia Amador se convirtieron en figuras cruciales en la lucha por la libertad. Juan de Dios Amador, abogado y comerciante, firmó el Acta de Independencia de Cartagena en 1811. Martín José Amador se unió al ejército independentista, alcanzó el rango de coronel y fue fusilado por los españoles, y su yerno, José Ignacio de Pombo, no solo criticó la economía española, sino que también ayudó a organizar las Fuerzas Armadas y a redactar la Constitución de la nueva República. Esta participación activa tuvo un costo altísimo. La familia sufrió exilios, fusilamientos y la destrucción de sus negocios. Aunque algunos regresaron a Cartagena después de la independencia, nunca recuperaron la posición privilegiada que tuvieron. La viuda de Pombo, María Amador, llegó a lamentar la pobreza en la que se encontraba, un testimonio de lo devastador que fue el proceso para esta élite mercantil. La historia de la familia Amador nos deja una gran reflexión. ¿Fue la independencia una traición a los intereses de la élite comercial o una redefinición de lo que significaba ser de la élite? La familia Amador perdió su riqueza, pero ganó un rol en la construcción de una nueva nación. Su historia no es solo de ruina, sino de reinvención. Ahora hablemos sobre la paradoja de la independencia. Tras la prosperidad artificial de finales del siglo XVIII, la verdadera crisis de Cartagena no se desató con la guerra, sino con la llegada de la independencia. Y es que si la economía de la ciudad dependía del dinero de la corona, ¿qué pasaría cuando el rey ya no estuviera en el poder? La crisis fiscal se hizo palpable mucho antes de la firma del Acta de Independencia. Desde 1809, las remesas del situado comenzaron a disminuir. Cuando Cartagena declaró su independencia absoluta en 1811, la situación se agravó. Las provincias del interior, que antes financiaban la ciudad, dejaron de enviar el dinero. La ruptura política llevó a una fragmentación fiscal. Cada región se guardaba sus propios recursos. Esto nos hace preguntarnos, ¿fue la independencia una revolución nacional o una serie de revoluciones regionales con intereses contrapuestos? La falta de apoyo del interior no fue solo un problema de dinero, sino una manifestación de la profunda desunión que existía en el virreinato. Para sobrevivir, los líderes patriotas tuvieron que recurrir a medidas desesperadas e ingeniosas. Tomaron préstamos forzosos a comerciantes, confiscaron bienes de los españoles y en un acto sin precedentes crearon la primera moneda de papel de la historia de lo que hoy es Colombia. Sin embargo, el papel se devaluó rápidamente y la falsificación se volvió un problema. El enfoque de la élite cartagenera se centró en la supervivencia inmediata, pero fueron incapaces de construir un modelo económico sostenible para la nueva nación. A pesar del caos, hubo un rayo de esperanza. La libertad de comercio impulsó los ingresos de las aduanas, mostrando que la economía tenía potencial. Pero la inestabilidad era la regla. Los gastos militares seguían siendo enormes, devorando casi la totalidad del presupuesto. Cuando el ejército español sitió la ciudad en 1815, las autoridades patriotas se quedaron sin opciones, llegando a confiscar metales preciosos de las iglesias para financiar la defensa. El resultado del sitio fue una Cartagena arruinada. La crisis continuó en los años siguientes. Aunque la independencia trajo autonomía política, también significó la muerte de la base económica que la había sostenido por casi un siglo. La importancia militar de la ciudad decayó y con ella el flujo de dinero que la mantenía a flote. Para entender completamente la crisis de Cartagena, debemos preguntarnos por qué la región no podía sostenerse por sí misma. La respuesta está en el marcado contraste entre la vitalidad de sus puertos y la desolación de su campo. A diferencia de otras islas del Caribe, el Caribe colombiano no desarrolló una economía basada en grandes plantaciones.
Las zonas rurales estaban escasamente pobladas y la agricultura se orientaba principalmente al consumo local. No eran grandes extensiones de caña de azúcar o tabaco para exportación, ni una gran cantidad de esclavos trabajando la tierra. ¿Por qué no ocurrió aquí lo que sucedió en lugares como Cuba o Haití? Se ha argumentado que las condiciones naturales, como los suelos semiáridos y el clima, no eran las más favorables, pero también podríamos preguntarnos si la falta de desarrollo no fue una limitación natural, sino una elección económica del sistema colonial que favorecía a otros sectores como la minería en el interior. La ausencia de grandes plantaciones con mano de obra esclava pudo haber tenido una consecuencia social interesante. En lugar de una sociedad rígidamente jerárquica, surgió un sector rural con haciendas ganaderas y pequeños ingenios, con una fuerza de trabajo más diversa y estructuras sociales menos rígidas. Esto pudo haber llevado a una democratización por abajo de las relaciones interpersonales en el campo caribeño. En definitiva, la base económica del Caribe neogranadino a finales de la colonia no era su campo, sino el sostenimiento militar de Cartagena. Esta dependencia que la hizo próspera en la era colonial la condenó a una profunda crisis en la era republicana. Este es un punto clave para entender el porqué de la decadencia económica y demográfica de la ciudad en el siglo XIX. Tras la devastación de la independencia, Cartagena pasó el siglo XIX en un estado de letargo. Su población se redujo drásticamente y su economía languideció. Sin embargo, a principios del siglo XX, la ciudad comenzó a despertar de su largo sueño. La población creció de nuevo y la expansión urbana rompió los límites de las murallas. Nuevos barrios como Manga y Boca Grande surgieron, reflejando una incipiente recuperación económica. Fue en este momento cuando se desató una polémica sobre la demolición de las murallas, consideradas un estorbo para el progreso. Afortunadamente, una ley de 1924 la salvó, sin saber que un siglo después se convertirían en la gran joya turística de la ciudad. El renacer de Cartagena en las primeras décadas del siglo XX se dio gracias a la reactivación del Canal del Dique, que volvió a conectar la ciudad con el río Magdalena, y a la actividad portuaria, que recuperó su importancia. Pero el gran punto de inflexión fue la llegada de la Andean National Corporation en la década de 1920, una empresa petrolera estadounidense que construyó un oleoducto desde el interior hasta la bahía de Mamonal. Esta inversión masiva transformó la economía local, convirtiendo a Cartagena en el primer puerto del país por valor de las exportaciones. Sin embargo, este dinamismo dependía casi exclusivamente del petróleo y no del desarrollo de la industria local. A pesar de estos avances, el crecimiento de Cartagena fue lento y se mantuvo a remolque de la economía nacional. La ciudad logró salir de su estancamiento, pero para 1950 seguía siendo relativamente pobre y con una infraestructura deficiente. La industria incipiente de finales del siglo XIX no logró consolidarse y la ciudad seguía siendo predominantemente portuaria, a diferencia de otras grandes urbes como Medellín o Bogotá, que ya lideraban la manufactura. Pero la historia de Cartagena es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Una pregunta fundamental que nos debemos hacer es por qué la costa caribe colombiana, que solía ser una de las regiones más prósperas del país, se convirtió en la más pobre a lo largo del siglo XX. La respuesta principal está en un fenómeno económico conocido como la enfermedad holandesa. Ya la hemos visto, pero la vuelvo a explicar. Mientras la economía colombiana crecía sin precedentes gracias al auge de las exportaciones de café, la riqueza generada por este producto tuvo un efecto secundario devastador para el Caribe. La entrada masiva de dólares hizo que el peso colombiano se revaluara, lo cual encareció los productos de la costa en el mercado internacional, como el banano, haciéndolos menos competitivos. En otras palabras, el éxito del café en las montañas se tradujo en el fracaso de las exportaciones en la costa. Este es un factor clave, pero como ocurre en la historia, no es el único. Otros expertos señalan que el auge del petróleo y la inversión en infraestructura del interior también jugaron un papel en la marginalización de la región. A este fenómeno se sumaron otros factores. Primero, cambio en las redes de transporte. A partir de la década de 1920, el gobierno central concentró las inversiones en ferrocarriles y carreteras en la zona andina, dejando de lado las vías fluviales que eran vitales para los puertos caribeños. Esto provocó que Barranquilla, que era el puerto líder, fuera desplazada por Buenaventura. 2. Un crecimiento demográfico acelerado.
La costa Caribe tuvo una tasa de crecimiento poblacional superior a la del resto del país. Este crecimiento, si bien en otros contextos puede ser un síntoma de desarrollo, aquí se dio en un contexto de rezago económico. La combinación de más personas con menos oportunidades generó una mayor presión social y más pobreza. Tercero, un círculo vicioso de rezago económico y político. A medida que la región se empobrecía, su influencia política en el gobierno central disminuía, lo que a su vez se manifestaba en políticas públicas desfavorables y una menor inversión en infraestructura para la región. Es fácil caer en el cliché de que el fracaso de una región se debe a una supuesta falta de iniciativa o talento de su gente. Sin embargo, la investigación nos muestra que la historia es más compleja. El problema no era de las personas, sino de las reglas del juego económico y de las decisiones políticas que se tomaron a nivel nacional. La costa caribe no perdió el siglo XX por una falla de su gente, sino por un modelo económico que la dejó rezagada. Si Cartagena languidecía en el siglo XIX, Barranquilla brillaba. A comienzos del siglo XX, esta ciudad del Caribe era un motor de progreso. Era el principal puerto del país y su economía, increíblemente dinámica, impulsó un vigoroso sector industrial local. Fue en este contexto de auge que nació una de las empresas más importantes de la historia industrial de Colombia, la Fábrica de Tejidos Obregón. Fundada en 1910 por la familia Obregón, la fábrica se expandió rápidamente, convirtiéndose en la principal textilera del país. No solo procesaba algodón, sino que también innovó, creó su propia planta de energía y se dedicó al cultivo de algodón para autoabastecerse. La familia Obregón se diversificó en otros negocios, siendo actores clave en la construcción del icónico Hotel El Prado en Barranquilla, un símbolo del dinamismo de la ciudad. A pesar de las dificultades como la competencia de las importaciones y la Gran Depresión de 1929, la fábrica de tejidos Obregón se mantuvo activa y siguió invirtiendo en maquinaria de punta. Sin embargo, su éxito no duraría para siempre. A partir del 35, el sector textil colombiano entró en una fase de enorme crecimiento impulsada por la sustitución de importaciones, pero la empresa barranquillera no logró seguir el ritmo de sus competidores del interior, como Coltejer en Medellín. En 1957 la fábrica suspendió su producción y fue liquidada. ¿Qué pasó? He argumentado que el fracaso se debió a una supuesta falta de talento o interés de sus dueños, un cliché muy común para explicar el declive de la región. Sin embargo, es fácil y hasta conveniente simplificar la historia y culpar a la falta de iniciativa. Pero la realidad es que el talento empresarial no es lo que falla. La historia nos muestra que el problema de la fábrica de tejidos Obregón no fue una falla de las personas, sino del sistema económico que cambió las reglas del juego y dejó a Barranquilla y con ella a toda la región en una posición de desventaja. La historia de la fábrica de tejidos Obregón es un ejemplo perfecto de un fenómeno más amplio que afectó a toda la costa Caribe, la pérdida de competitividad. Para entender esto, veamos el caso del banano, la gran exportación de la región en la primera mitad del siglo XX. El cultivo de banano en el Caribe colombiano tuvo un auge espectacular a comienzos del siglo. La United Fruit Company desarrolló grandes plantaciones, construyó ferrocarriles y flotas de barcos, convirtiendo la zona bananera cerca de Santa Marta en un polo de exportación a nivel mundial. Pero a pesar de su éxito inicial, las exportaciones de banano de la región cayeron drásticamente. ¿Por qué? Una vez más, la respuesta no está en las causas más obvias como las plagas o los conflictos laborales, que estaban presentes en todo el Caribe. La explicación se encuentra en un fenómeno macroeconómico llamado la enfermedad holandesa, que ya mencionamos antes. Es una paradoja, ¿verdad? El éxito de unos perjudica a otros. Piensen en un equipo de fútbol donde el delantero marca todos los goles, lo que hace que el equipo gane, pero al mismo tiempo el equipo se acostumbra a depender solo de él y el resto de los jugadores pierden el ritmo. Algo similar pasó aquí. El café se llevó toda la atención y los recursos y el resto de la economía, como el banano en el Caribe, quedó rezagada. El enorme crecimiento de las exportaciones de café concentrado en el interior del país generó una entrada masiva de dólares a Colombia. Esto provocó una revaluación del peso colombiano. Como resultado, los productos de la costa Caribe, como el banano, se encarecieron y perdieron su competitividad en el mercado internacional.
El banano pasó de representar casi el 10% de las exportaciones nacionales a principios de siglo a solo el 2,4% en 1950. El rezago de la costa Caribe fue un proceso con múltiples causas. No fue una falla de las personas, sino una combinación de factores económicos. Una revaluación de la moneda que afectó sus exportaciones, una redefinición de las redes de transporte que la aisló del resto del país y la falta de influencia política para cambiar estas dinámicas. Aquí vemos un círculo vicioso muy peligroso. Al perder peso económico, la región perdió voz en Bogotá, lo que se tradujo en menos inversión y en políticas públicas que no la beneficiaban. Este es un ciclo que de muchas maneras aún resuena en el país y nos ayuda a entender las tensiones regionales de hoy. Hablemos un poco del mito de la desidia empresarial. Hemos visto cómo el destino económico de la costa Caribe fue moldeado por fenómenos macroeconómicos y por decisiones políticas tomadas en el centro del país. Pero hay un mito que debemos desmentir de una vez por todas: la idea de que la región se estancó por la falta de capacidad empresarial o por una supuesta desidia de su gente. Adolfo Meisel, tras analizar décadas de investigación, nos muestra que esta tesis no tiene sustento. Por el contrario, los empresarios costeños, tanto inmigrantes como locales, eran individuos con una sólida formación, una visión cosmopolita y una enorme capacidad para la innovación y la asunción de riesgos. Pensemos, por ejemplo, en los hermanos Obregón, que crearon la textilera más grande de su época, o en Ernesto Cortizos, quien fundó Escata, la segunda aerolínea más antigua del mundo. La historia nos muestra que el problema de la fábrica de tejidos Obregón no fue una falla de las personas, sino del sistema económico que cambió las reglas de juego y dejó a Barranquilla, ya a toda la región, en una posición de desventaja. Incluso una empresa global y poderosa como la United Fruit Company se vio obligada a retirarse de la región debido a la enfermedad holandesa, demostrando que las condiciones estructurales superaron hasta el talento más robusto. La historia del empresario costeño no es una historia de fracaso, sino una historia de profunda resiliencia y de una lucha desigual contra las fuerzas del mercado y el poder central. Para cerrar este recorrido, salgamos del continente y vayamos a las islas de San Andrés y Providencia. La historia tradicional ha dicho que las islas, antes del auge del coco, tenía una economía monoexportadora de algodón. Pero al igual que los otros mitos que hemos desmentido, esto tampoco es del todo cierto. Un informe de 1846, hasta hace poco desconocido, revela que las islas tenían una economía sorprendentemente diversificada. La gente cultivaba maíz, ñame, yuca y plátano para su consumo. También criaban ganado, con una especial atención a los cerdos que se adaptaban mejor a la geografía insular. Aunque el algodón era importante para la exportación, también se vendía miel, madera y carey. La lección de San Andrés es fascinante. Mientras Cartagena se estancaba por depender de una sola fuente de ingreso, San Andrés, a una escala mucho menor, demostraba que la diversificación era la clave para la estabilidad económica. Es un recordatorio de que incluso en un sistema inestable, una economía no puede poner todos los huevos en la misma canasta, y este principio sigue siendo vital hoy en día. En este viaje por la historia económica del Caribe colombiano, hemos desenterrado y desmentido algunos mitos. Primero, que la prosperidad de Cartagena en la colonia no era sostenible. Dependía de un subsidio externo que la hizo vulnerable. La independencia, lejos de traer una bonanza inmediata, reveló esta fragilidad y la dejó al borde de la ruina. Segundo, que el rezago económico de la región no fue producto de la pereza o la falta de talento de su gente. Por el contrario, fue el resultado de poderosas fuerzas macroeconómicas, como la enfermedad holandesa producto del café, y de decisiones políticas que aislaron a la región y favorecieron al interior del país. La historia del empresariado costeño es una muestra de que el talento estaba allí, pero las condiciones no eran las adecuadas. Este es un punto crucial porque la historia no es solo un recuento de datos y eventos, es también la manera en que construimos nuestras narrativas y explicamos el presente. Durante mucho tiempo, la narrativa de la pereza o la falta de talento se usó para justificar el rezago de la región, pero al profundizar en la evidencia, vemos que esa explicación es en realidad un prejuicio que se desmorona frente a los hechos. La historia del empresariado costeño nos muestra una verdad diferente, una verdad que desmantela el mito y revela la verdadera complejidad de su historia. Al final, la historia económica del Caribe colombiano es una historia de lucha y resiliencia.
No fue el talento lo que falló, sino la oportunidad y la equidad en el modelo de desarrollo, y esto nos deja una pregunta abierta. ¿Cómo construir un futuro donde el potencial de esta región y su gente sea finalmente liberado y valorado en toda su inmensa riqueza?